Pero, por ejemplo, se agregó el tema del trabajo colaborativo, que cuando me evalué la primera vez, por ejemplo, yo no tenía idea, no participaba, en realidad no estaba dentro del tema. Y, por ejemplo, en lo personal, les voy a dar mi experiencia de mi primera evaluación docente, que fue en la comuna de Villa Alemana. Para mí la evaluación docente era como una evaluación cualquiera, no tenía mucho conocimiento de qué era. Por lo cual, cuando llegó, por ejemplo, mi entrevistador par, yo jamás me había preparado. Y de hecho en alguna oportunidad me preguntaban sobre cosas que probablemente uno cuando sale recién de la universidad no sale 100% preparado, porque cuando llegáis a la realidad, cuando enfrentas a la sala, ahí tú te encuentras con cosas que tienes que solucionar en el momento. Y en esa oportunidad yo me recuerdo que había cosas que me preguntaba la evaluadora par y había cosas que yo no sabía qué decir, me sentía, disculpen la comparación, como Manuel José Sandón, ¿ya? Estaba diciéndole no sé, muchas cosas. ¿Ya? Por suerte tuve una evaluadora par que me facilitó muchísimo la entrevista y que hizo un ambiente bastante grato, cosa que yo creo que también es importante. Más adelante le voy a hablar un poquitito de eso. Un tema que es importante en cuanto a lo que es la evaluación docente y tiene que ver con la entrevista del evaluador par es que hoy en día se democratizó un poco el tema de las preguntas. ¿Se acuerdan que anteriormente las preguntas estaban prácticamente para solo los evaluadores pares y nadie tenía acceso a las preguntas? Hoy en día, por ejemplo, uno entra a la página y tiene la opción de descargarlas y poder, en cierta forma, preparar las respuestas, ¿cierto? Eso ya es un beneficio para todos. Antiguamente se filtraban igual, y eso pasaba, ¿cierto? Pero lamentablemente había algunos que estaban en desventaja por sobre otros. Hoy en día todos tenemos las mismas posibilidades. Como una pequeña, a lo mejor, crítica que yo me atrevería a hacer a lo que es la evaluación docente, que yo creo que probablemente muchos de ustedes compartan, es que nosotros cuando hacemos una evaluación a nuestros alumnos, les tenemos que entregar la forma en que los vamos a evaluar, ¿cierto? Tenemos que entregarle cómo vamos a corregir su resultado y entregarle todo un detalle. Nosotros muchas veces tenemos el marco de la buena enseñanza solamente, pero no tenemos claridad de cómo nos van a evaluar. Y yo creo que esa es una crítica que tal vez, y espero que en el futuro, a las personas que son del Mineduc, en algún momento podrían agregar, porque a nosotros nos gustaría saber cómo nos están evaluando principalmente. Y eso más adelante a lo mejor nos podrían ayudar a ir desde el Ministerio del Mineduc principalmente. Otro tema que tiene la evaluación docente, que tiene que ver con que hay un uso de una plataforma. Cuando me tuve que evaluar en la primera oportunidad y en la segunda oportunidad, y a muchos yo creo que nos pasó, era a través de un portafolio totalmente físico, ¿cierto? Y este portafolio físico hoy día cambió. Es prácticamente digital, lo cual para algunos nos beneficia. A los que nos gusta la parte tecnológica es un gran beneficio, ¿cierto? Sobre todo, por ejemplo, que tenemos algunas dificultades en la escritura. Yo soy medio digráfico, siempre les comento eso a mis colegas. Mis compañeras diferenciales también lo saben. La jefa UTP también sufre cuando tiene que leer el leccionario detrás, ¿ya? Para mí es un gran beneficio que sea digital, porque cuando uno tenía que responder, por ejemplo, la autoevaluación, en donde teníamos un espacio pequeñísimo donde responder, normalmente uno que tiene unas dificultades para la escritura se hacía súper complejo. Hoy en día el tema de tener una plataforma lo hace en lo personal mucho más cómodo. Me imagino que para algunos no. ¿Qué nos hace entender esto? ¿Qué nos hace pensar de que tenemos que desarrollar algunas habilidades que tienen que ver con la parte tecnológica? Independiente que nos guste o no nos guste, tenemos que meternos en ese mundo porque hoy en día prácticamente todos vamos a tener que pasar por una plataforma de ese tipo. ¿Qué parece la sensibilidad de algunos? Otro tema es que me gustaría hablar, que tiene que ver con el tema de las mejoras económicas, ¿cierto? Yo creo que este mes, el mes de julio, fue el mes más esperado por todos los profesores de Chile, por lo menos los municipales, me incluyo, y el tema de la evaluación docente hoy en día te permite acceder a mejor renta, ¿cierto? Ya no es solamente, oh, qué bueno, eres destacado, te felicitamos, cosa que en realidad el honoris causa, como dicen por ahí, no es muy importante. Hoy en día, bueno, es importante sí, pero también tiene que tener también un respaldo económico o un aumento en cuanto a lo que son nuestras remuneraciones, y eso también se agradece. Pero también hay algo que yo creo que a todos nos genera, y a mí también, y cuando me invitaron a participar también me generó angustia, porque yo no soy mucho de participar en este tipo de actividades,
es el tema de que nos genera mucho estrés, mucha angustia a la gran mayoría. Me imagino que probablemente a algunos no les genere nada, pero en lo personal, para mí, me genera muchísima angustia el tema de la evaluación docente, ¿ya? Y eso es algo que yo creo que hoy en día se acentuó un poco más, sobre todo cuando ya dejó de ser una evaluación de tipo formativa, cuando ya el tema laboral pasa a ser también importante, ¿cierto? Porque si tú tienes una cantidad de veces en las que tienes que participar en la evaluación docente, en la cual tienes que intentar salir de la mejor forma posible, ¿cierto? Eso sería en relación a lo que es mi percepción de lo que es la evaluación docente. Ahora, esta parte es como la parte del soñador, y me di la libertad de poner eso aquí porque lo considero necesario. Creo que todos los profes tenemos algo de soñadores y eso no se debe perder. Esto, si se dan cuenta por allí, ¿qué me gustaría a mí o qué nos gustaría, yo creo que a la mayoría de los profesores en relación a la evaluación docente? En lo personal es que no existiera, ¿ya? Y yo creo que a muchos de nosotros nos pasaría exactamente lo mismo, ¿cierto? Yo creo que concuerdan muchos. Por ejemplo, ahí si se fijan en la imagen aparece la bandera de Finlandia, que es uno de los países que tienen la mejor calidad de educación, ¿cierto? Donde no hay una evaluación para los profesores, ¿ok? Pero la política educacional de ellos se basa en ¿qué? En la confianza. No sé, y aquí dejo una pregunta abierta, ¿qué tanto confiarán en Mineduc en nosotros? ¿Ya? Y ahí dejo una inquietud para planteársela y que cada uno se la responda. No sé qué tanto pueden confiar en realidad, o no estamos preparados, vivimos en una sociedad también que es desconfiada, lamentablemente es así, ¿ya? Y esto es así, lamentablemente. Ahora, hay algo que en la evaluación docente me gustaría, ya que la tenemos, y como les dije, soñar no cuesta nada, y sería a lo mejor a esta evaluación que tenemos, que se va modificando año tras año, y se le van agregando cosas, y se va mejorando, que es la idea, ¿cierto? Sería tal vez bueno que se agregaran las variables que normalmente no se miden en una evaluación docente. ¿Cómo hacerlo? No sé, le soy sincero, para eso están los expertos. Pero normalmente en una evaluación docente no se mide, por ejemplo, el vínculo que uno genera con los alumnos, que yo creo que es súper importante. Y hay profesores que, me atrevería a decir, y normalmente uno recuerda a sus profesores en la escuela por ser el profesor con tales características, ¿cierto? La vinculación que uno genera con los apoderados, el tiempo extra que uno normalmente entrega para el trabajo de los alumnos, o actividades extras que normalmente uno desarrolla para lograr algún objetivo, salir a vender completos para esto, hacer una rifa para esto otro, que son cosas que normalmente no hay ninguna evaluación que sea capaz de medirla, ¿ya? Pero que tal vez sería bueno también para poder decir que los profes son destacados. Yo he tenido la suerte de participar como evaluador par durante estos últimos 3 años. Y eso me ha dado la posibilidad, si bien como les comenté, yo estoy en la escuela Gaspar Cabrales desde hace 7 años, llegué a esa escuela y no me he movido de allí, y tampoco espero hacerlo. En lo personal no he tenido la suerte de conocer muchos colegas de la comuna. A los profesores que he conocido, los he conocido gracias a las entrevistas de Evaluar Par. Me ha tocado pasar por distintas escuelas, incluso la escuela la he conocido gracias a esa oportunidad. Y créanme, que es un gusto muchas veces escuchar a los profesores porque hay una cantidad de ideas excelentes, hay una disponibilidad a trabajar que realmente sorprende. Yo creo que la comuna de Quilpué, entre comillas, tiene un muy buen equipo docente, y la idea obviamente es que se siga potenciando, y me atrevería a decir de que la mayoría de los profesores son destacados, independiente de que el resultado no sea ese. ¿Okay? Muchas buenas ideas normalmente surgen, hay muchas ideas que los profesores normalmente me daban en su entrevista que yo hoy día las puedo aplicar. Entonces es algo que normalmente te permite enriquecerte, ¿ya? Es una experiencia muy gratificante, independiente que haya un incentivo, obviamente un pago de por medio, que se muere un año en llegar, pero no importa, pero llega. Lo otro. Ahora, ¿cómo obtener un buen resultado en la evaluación docente? Lamentablemente no hay una receta, y eso es algo que yo creo que todos sabemos. Y si ustedes observan la presentación que continúo, yo sí les puedo dar a lo mejor algunos tips, pero no les voy a dar algunos tips del profesor Miguel Montero, porque sería súper arrogante hablar de yo, de mi función como
como el mejor profe porque no me siento el mejor profe de la comuna y jamás yo creo que lo voy a hacer, ¿ya? Pero sí hay una cuestión que tiene que ver con el trabajo que hace la escuela. Y en general yo voy a hablar de lo que hemos hecho nosotros en los últimos 3 años, perdón, en los últimos 7 años, por lo menos desde que yo entré a esa escuela, en relación al trabajo que hace la Escuela Gaspar Cabral, donde los resultados en evaluación docente han sido siempre bastante buenos, ¿ya? De hecho teníamos un profesor destacado, profesor levante la mano, yo dije que lo iba a nombrar, profesor Ricardo, levante la mano por favor, ya, yo dije que lo iba a nombrar. Es un profesor destacado de la escuela que, por ejemplo, en alguna oportunidad su clase fue solicitada, por ejemplo, para ser revisada por la Universidad Católica, la clase firmada. Hay profesores que también son competentes, que hacen muy buena clase, preparan mucho material, como se dice, se hace patria. Yo creo que todos trabajamos en condiciones similares, en condiciones de vulnerabilidad que son, entre comillas, similares. Entonces, conocer yo la realidad de todas las escuelas. Pero en general se da una correlación, ¿cierto? O coincide. Ahora, como les decía, no hay una receta, pero los buenos resultados se pueden conseguir ¿de qué forma? Primero que todo es siguiendo, entre comillas, al pie de la letra, como se dice, el tema del marco de la buena enseñanza. El uso del marco de la buena enseñanza, y me van a perdonar los que son cristianos, pero es como la Biblia de nosotros, y la tenemos que usar lo que más se pueda para la autoevaluación, y constantemente nosotros analizamos el marco de la buena enseñanza, y cuando nos toca la evaluación, nos llevamos al marco de la buena enseñanza y vamos revisando todos los criterios, los dominios, paso a paso. Este año se hizo una modificación, ¿cierto? Se están haciendo modificaciones, que todos participamos de algunas actividades, y en algún momento nos generó una confusión, y probablemente a ustedes también les genere una confusión. Todos estamos esperando el marco de la buena enseñanza nuevo, ¿ya? Y la verdad es que el marco de la buena enseñanza nueva, el año 2018, recién va a empezar, entre comillas, a entrar en funcionamiento. Porque recién ahí se va a llevar a votación y se va a hacer todo el proceso para que sea, entre comillas, la modificación. Por lo cual ahora vamos a trabajar con el marco de la buena enseñanza que se mantiene, ¿ya? Eso es lo que yo creo. A lo mejor si alguien sabe otra cosa, también sería bueno que no lo dijeran, ¿ya? Pero en general eso es lo que está y con lo que tenemos que trabajar. Y lo que a nosotros nos ha dado buen resultado. Otra cosa que es súper importante para nosotros tiene que ver con el trabajar en equipo. El poder trabajar en equipo en la escuela es algo que se fortalece o se lleva fortaleciendo desde que estaba nuestra antigua directora, no sé si estará por ahí, no creo que la señora Marita Pino, no sé si la habrán invitado, pero lleva mucho tiempo y hoy día continuamos con una nueva directora también, independiente del jefe de unidad técnica que tengamos, también se trabajó, y ahora en las últimas evaluaciones que han tenido mis colegas, también se ha fortalecido el tema del trabajo en equipo. Normalmente nos reuníamos los días viernes, nos dábamos una horita de trabajo en la cual compartíamos la experiencia, revisábamos las preguntas, revisábamos los documentos, y después, ¿qué hacíamos? Nos compartíamos lo que habíamos hecho. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor de educación general básica, yo se lo pasaba, por ejemplo, a la educadora diferencial, y ella revisaba, me decía, mira, corrige esto, y nos íbamos dando, entre comillas, sugerencias, lo cual hacía que el portafolio, entre comillas, fuera un poco más completo, ¿ya? Cuando uno muchas veces escribe, comienza a escribir, ¿cierto? Suele pasar de que uno cree que la idea está súper clara, pero cuando lo lee otra persona, cambia la percepción. Uno tiene la idea acá, pero lamentablemente cuando otra persona lo lee y te dice que no te entiende lo que tú querías plantear, es porque hay que hacer alguna modificación. Y eso a nosotros nos ha resultado muchísimo. Otra cosa que nosotros hacemos es también usar los canales de ayuda. ¿Cuáles son los canales de ayuda que tenemos? Si ustedes se fijan allí, hay un número de teléfono que es del CPIP, que es pedir ayuda cuando sea necesario. Hay un número, uno puede hacer las consultas que tenga. Y eso de verdad es una plataforma que ha existido siempre, y en el horario en el que está normalmente te pueden sacar de alguna duda que exista, sobre todo hoy en día con el tema de las plataformas digitales. Pero aparte de eso, no solamente pedir ayuda a esas plataformas, sino que también pedir ayuda a los colegas, y no solamente a los colegas, sino que también a los otros profesionales de la escuela. La mayoría de las escuelas cuentan hoy en día con duplas psicosociales, por lo cual ellos también te permiten dar una visión más amplia de nuestro trabajo. También es una ayuda. En general nosotros también nos apoyamos bastante de la dupla, que nos da también una visión más social del tema, ¿ya? Y también nos ha servido bastante. Otro tema que es importante para nosotros es el tema de
Solicitar ayuda, y eso lo hemos compartido con los colegas, en alguna vez lo conversamos en la escuela, y en general cuando nosotros le pedíamos ayuda, por ejemplo, a nuestra pareja o a alguien que a lo mejor no fuera del área de educación, también nos ayuda, porque nos da otra percepción de lo que estamos haciendo. Insisto, uno tiene las ideas muy claras, pero cuando las lee otra persona pueden cambiar. Y pensemos de que el portafolio lo revisan normalmente profesores, ¿cierto? Que probablemente no tienen por qué pensar como nosotros estamos pensando. Si bien hay una forma de evaluar que me imagino que desconozco cómo es. Tengo una profesora ahí que está grabando que también participó revisando el portafolio, también es de la escuela. Así que a lo mejor una próxima la podría invitar a ella a aclarar esas cosas. Gracias. Otra cosa importante también es seguir ese cronograma que está en la página de Docentes Más. En la página de Docentes Más hay un cronograma que hoy en día es como súper estructurado, porque si ustedes se ponen a mirar, te van abriendo cada parte del portafolio en ciertas fechas. Antiguamente no, te pasaban el documento y el portafolio no se lo llevaba en vacaciones de invierno y no lo abría hasta que entraba a clase de nuevo normalmente. Y ahora no, ahora te van abriendo cada documento, cada cierta época o cuando corresponden las fechas, por lo cual hay un cronograma que está como bien marcado. Pero de todas formas es bueno seguir como un orden en el trabajo del portafolio, ¿ya? Que es una ayuda que nosotros por lo menos nos ha resultado bastante bien en la escuela. Otro tema que también es importante para nosotros tiene que ver con el apoyo del equipo directivo, que principalmente sea capaz de cautelar los tiempos. Nosotros los profes siempre nos quejamos que no tenemos tiempo, y es verdad, normalmente tenemos poco tiempo, pero es necesario de que los profes, los directivos, nos den esos tiempos que normalmente se nos asignan, ¿cierto?, para trabajar, donde podamos compartir nuestra experiencia, porque tenemos re pocas instancias para compartir experiencias, y yo creo que el tema de la evaluación docente es una de ellas, nos ayuda bastante. Ahora, como para ir finalizando, la última parte era relacionado a eso. ¿Qué viene la última? Ahora sí. ¿En qué nos ayuda principalmente? Principalmente en qué yo destaco la evaluación docente. Si bien es algo que nos atemoriza y nos genera cierta angustia, vuelvo a insistir, es que en general sí nos permite hacer una reflexión de nuestro trabajo. Independiente de los resultados que obtengamos en la evaluación, yo creo que todos, después de hacer ese trabajo tan extenuante, llegamos a un momento en el que decimos, en realidad, mira, es que esto no lo hago, esto sí lo hago, o en realidad esto lo hacía y no tenía ni idea que yo lo hacía. Entonces, yo creo que la evaluación docente realmente te hace reflexionar y pensar qué cosas estás haciendo. Pasa que uno normalmente en esta maquinaria, en este engranaje diario, uno no se da cuenta de las cosas que hace. Y yo creo que como profesores en general, hacemos mucho, no nos damos cuenta que hacemos mucho con poco, ¿cierto? Porque somos profesores municipales, por lo cual hacemos harto con muy poco. No tengo la experiencia de la educación particular solucionada, pero me imagino que son otras las condiciones, ¿ya? Pero en general, yo creo que como cierre de esta pequeña presentación de experiencia en general, no solo personal, sino que también de mi escuela, tiene que ver con que nosotros realmente logramos reflexionar con este instrumento, independiente del resultado que obtengamos. Lo ideal, ¿cierto?, que todos obtengan un resultado positivo, ¿cierto? Así que les quería agradecer por haberme escuchado. Quise ser lo más breve posible. Yo también vengo de la sala de clase súper cansado, me imagino que ustedes también. Le agradezco por el tiempo, porque me hayan escuchado estos minutitos, y les deseo mucha suerte, y me deseo también, porque yo también me evalúo este año, que nos vaya muy bien. Y eso, nada más. Muchísimas gracias por todo.